Sí, hay que llevar el mensaje de Jesús por todas partes. ¿Por qué? Porque es un mensaje que salva, que liberta, que da esperanza. Un mensaje que cambia la vida del hombre. Gloria a Dios. El propósito, digo, el sentir, el deseo es la palabra que buscaba. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Todos seamos salvos. Por eso nosotros no podemos callar lo que dijimos la semana pasada o leímos la semana pasada, lo que hemos visto y oído. No podemos callar ni dejar de predicar lo que hemos visto y hemos oído. Sí, hemos visto y hemos oído. Normalmente vemos que a veces la iglesia toma algunas estrategias para atraer gente. Y las estrategias pues es dar alimento, las estrategias son hacer shows, conciertos, obras de teatro. Y bueno, cuántas cosas no hemos inventado para atraer a la gente. Pero a veces creemos que atraer a la gente lo hacemos nosotros. Y Jesús dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí. Es decir, que el que atrae a la gente hacia Jesús es ¿quién? Él mismo, Jesús mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Levantar a Jesús. Levantar a Jesús. Pastor, ¿y cómo levanto a Jesús? Ahora mire, fíjense, ¿de qué es lo que usted más habla en el día? Pastor, de cosas de trabajo. Pastor, de la escasez. Pastor, de la situación de nuestro país. Pastor, de los problemas que tengo en la casa, en el trabajo. ¿Y ustedes creen que de tanto hablar de lo que estamos atravesando, estamos levantando a Jesús? No, ¿verdad? Porque nuestra fe decae cuando exaltamos más el problema o la circunstancia, la situación, que a Jesús. ¿Sí? El Señor dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Nada es imposible para Él. Por lo tanto, si nosotros primero lo levantamos a Él, tu acción produce una reacción de parte de Dios. Y cuando yo levanto a Jesús en mi vida, entonces se va a producir una reacción de Jesús en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia, en mi país. Los griegos decían, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Jesús dijo, de la abundancia del corazón. ¿Y qué es lo que tiene que abundar en nuestro corazón? Jesús, su palabra, ¿sí? El apóstol Pablo dice a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 4, dice, estamos derribados, pero no destruidos. ¿Alguno aquí está destruido? No, derribado tal vez. Y él no lo está negando. Gloria a Dios por los que dicen que no están derribados, pero hay algunos que sí estamos derribados. Pero, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que porque dice que está derribado no tiene fe. No, lo que está diciendo es, estoy derribado. Es decir, no lo he terminado todo. Yo me voy a levantar. Porque la garantía que tienes tú, te puedes decir, la garantía que tengo yo, es que Jesús me ha dado la victoria. Entonces, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo te comportas tú? ¿Cómo hablas tú? Como un derrotado. Como un... Claro, uno habla, se comporta o actúa como lo que uno es. Un victorioso, un ganador. Y eso no,
no está diciendo, estás negando lo que estás atravesando. No, no lo estoy negando. Más bien estoy creyendo en lo que vendrá. ¿Sí? Estoy creyendo en lo que Dios tiene preparado para mí. Gloria a Dios. Entonces, yo hoy quiero hablarles, pensé que estaba allí, acerca de la necesidad de que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Y uno dice, ¿y cómo la palabra crece y se multiplica? Bueno, no se preocupe, vamos a ir paso a paso. Pero desde que leemos la Biblia en Génesis capítulo 1, vemos que la palabra es sumamente importante. Y una de las cosas que Dios busca en nosotros es que nuestra palabra sea sí, sí, y si es no, pues que sea no. Porque la palabra de Dios cumple el propósito para la cual fue enviada. Entonces, si nosotros como hijos de Dios decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, estamos negando que somos hijos de Dios. Porque ustedes se imaginan que Jesús prometió y dijo, yo estaré en medio de vosotros. Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ustedes. Amén. ¿Estamos congregados en el nombre de Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Y será que podemos decir Jesús no está? Porque Dios nos falta su palabra. Entonces lo que puede suceder es que si Jesús no está, es porque nosotros no vinimos en el nombre de Jesús a congregarnos. No vinimos a alabarle o a exaltarle. Porque Él no falla a sus promesas. Él dice en Isaías que su palabra fue enviada y ella no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Y Dios, Génesis 1, el versículo 3 dice, y Dios dijo. Usted puede decir eso. Y Dios dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Hágase la luz. ¿Y qué dice? Y se hizo la luz. Es decir, lo que Dios dice, se hace. Gloria a Dios, se hace. Lo que Dios dice, se hace. Hay algo, exacto, pásamela a la siguiente, por favor. Ahí está, mira lo que dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas. Lo único que no fue hecho por su palabra fue el hombre, que fue hecho por su mano. Mas sin embargo, ahí dice que sopló aliento de su boca. Y allí, aunque usted no lo crea, están reflejadas las 3 personas de la Trinidad. Porque la palabra es Jesús. Y el aliento es el Espíritu Santo. Y el Padre, pues por supuesto, Jehová. Ahí están los 3 reflejados. Ahora, pasamos a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1. El verso 15 al 18 dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Gloria a Dios. Ahí yo subrayé dos frases o dos oraciones. Y la primera es: todo fue creado. ¿Y qué fue lo que leímos en Salmo 33:6? Por la palabra de Jehová fueron creadas o hechas los cielos. Por la palabra. Y ahora el apóstol Pablo a los Colosenses me está diciendo que por medio de Jesús, es decir, que me está diciendo el apóstol Pablo que la palabra de Dios es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Lo que sale de la boca de Dios es, o el que sale por la boca de Dios es Jesucristo, es la palabra, te lo está diciendo claro. Dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. También me está diciendo que Jesucristo es Dios. El salmista lo dijo: de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué es lo que hay en esta tierra que no sea de Dios? Bueno, por supuesto, y lo de afuera también. ¿Qué no es de Dios? Todo le pertenece. Absolutamente todo. Aunque usted me diga, y Satanás también puede decir: yo no le pertenezco. ¿Quién fue el que lo creó? Claro, Dios no creó a Satanás, Dios creó fue a Lucifer, que él se convirtió en Satanás por decisión propia. Lo que me dice es que los ángeles también pueden decidir. Tienen capacidad, exacto, tienen capacidad decisiva, es decir, tienen voluntad propia. No solamente nosotros. Así que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Ahora hay algo que también aquí le explota el piojo en la cabeza a los que piensan que Jesús fue un ser creado. Porque el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el que es. Fíjense que él no dice desde el principio. Él es él. Y el mismo Jesús en Apocalipsis dice: yo soy el principio. Es decir, que todo inicia, o todo tuvo su inicio en Él, en Cristo. Gloria a Dios. Todo inicia en Cristo. Todo inicio tiene un principio, por supuesto, valga la redundancia, y es Cristo. Entonces, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Él sea en todo el primero. Como decía José en la clase ahora, que Él sea siempre el centro de todo. ¿Quién es el centro? Imagínense por un momento su situación. Ahora la pregunta es: ¿a quién recurrir? ¿A qué instancia recurrir? ¿A las gubernamentales? ¿A las ONG? Es decir, a las sociales. ¿A quién recurrir? ¿O a Cristo? Porque cuando hablamos de entes gubernamentales, entes como sociales como la ONG, estamos buscando una solución simplemente temporal. Pero cuando queremos una solución que abarque no solo este tiempo, sino la eternidad, entonces ¿a quién tenemos que recurrir? A Jesucristo. Porque el gobierno y las ONG nos pueden mantener con la barriga llena, pero ¿y el corazón? Nuestro espíritu totalmente vacío. Por eso Jesús es el centro de todo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, me está diciendo que Dios, ¿qué hizo? Ahí léanlo. Dios habló, ha hablado. Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. Me dice que hay una palabra que fue hablada, fue dicha. Una palabra que fue dicha. Y me dice muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. La palabra, lo que quiere decir es que la palabra sigue siendo la misma. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué ustedes creen que Dios insiste tanto en decir lo mismo? Pastor, usted no se cansa de hablar de santidad. Si eso es a lo que Dios me llama. Usted no se cansa de hablar y de orar por avivamiento. Si eso es lo que Dios quiere. ¿Quiénes son los que no lo quieren? Nosotros. Nosotros. Por eso Dios entonces busca profetas, cualquier cantidad de profetas, cualquier cantidad de maneras de decirnos las cosas para ver si nosotros las escuchamos, le atendemos. Y todos tenemos el mismo corte. Porque tú no has escuchado esto en tu casa. ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? ¿Te acordaste o no te acuerdas? ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? Ay, caramba. O cuántas veces no lo has dicho tú mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? Parece que no lo asimilamos, no lo captamos. Y es lo que Dios está diciendo. Reacciona. Estoy hablando. Estoy diciéndolo de muchas veces, de muchas maneras. A ver si atiendes mi voz. Así que la primera palabra que vemos aquí es la palabra hablada. La siguiente me dice que Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hubo una palabra que fue hablada, ahora me está diciendo que hay una palabra que es escrita. En el inicio fue hablada, ahora hay una palabra escrita, la cual, esa palabra escrita tiene un centro, y el centro es el mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo. ¿Cuál? Jesús. Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir que la Biblia debería llamarse más bien Apocalipsis, porque Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Y es que toda la Biblia es Jesús revelándose a la vida del hombre. Jesús revelándose a la vida del hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar y decirle: Señor, voy a leer tu palabra. Espíritu Santo, ábreme los ojos. Quiero ver a Jesús. A Jesús. Porque todo me debería llevar, o todo tiene que llevarme a Cristo. A Cristo, a Jesucristo. Y el Señor dice, la primera palabra de ese verso dice: escudriña. Es decir, no es solo lee, no solo lee, es indaga, estudia, concéntrate, dedícale tiempo. Porque esta palabra, ahí lo dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Hay gente que cuando inicia en el Evangelio dice: yo no la entiendo la Biblia. Y está bien, eso es normal.
Pero alguien que ya tiene unos cuantos años en el evangelio y que diga, yo no entiendo nada. Oye, entonces eso ya está grave, porque me está diciendo que esta persona no le pide a Dios que se le revele a través de la palabra. El consejo que Dios le dio a Josué es: medita. En cualquier momento que tengas libre, de día y de noche. Sí, claro, porque uno trabaja. Entonces, en cualquier momento que tengas libre, medita en ella y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque todo se encamina a que mi vida vaya enmarcada en Jesús, en Jesucristo, en Jesús. La Biblia nos enseña a cómo nosotros debemos comportarnos en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier tribulación. Cómo comportarnos, qué es lo que hay que hacer. Y hay gente que se desespera porque no sabe qué hacer. Aquí está el remedio. Ahí está la solución. Aquí está la indicación. Esto es para conocerlo. Lo que pasa es que la gente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay gente que como sabe que esto lo va a meter por el carril, no. ¿Sabe por qué hay gente que dice, no, mi iglesia es mi casa? Yo con ver las predicaciones por YouTube, yo ahora en mi casa, leer la Biblia es suficiente. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque no se quieren someter a un pastor. Porque no quieren llevar una vida en comunidad. ¿Por qué? Bueno, porque es que la vida en comunidad, en iglesia, trae muchos problemas, muchos roces. Y eso no es lo que dice la Biblia, que hierro con hierro se aguza. ¿Sí? En tu casa nunca vas a tener problema con otro. Pero cuando sales a la calle, después de tu encierro, ¿cómo sales? No estás preparado para nada. En cambio, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, de los hermanos, entonces vamos siendo transformados. Somos animados. Aprendemos a dar amor, a recibir amor. Gloria a Dios. Pero para eso hay que escudriñar las escrituras, para que no nos metan gato por liebre, ¿sí? Y si Satanás sabe Biblia y se la sabe muy bien, ¿qué queda para nosotros? Aprenderla también, porque él la mal usa y nosotros podemos rebatir sus artimañas, sus argumentos cuando conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Así es. Entonces, nos quedamos en la palabra escrita. Y el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas nos preparan para la vida eterna y nos dan testimonio de Jesús. La siguiente lámina me habla Juan 1:14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, la primera es la palabra hablada, la segunda es la palabra escrita y lo tercero ahora es la palabra encarnada. Esa palabra verbo proviene de una palabra griega que se denomina logos. Logos, eso es lo que significa. Logos significa palabra. Solo que esta versión, la Reina de Valera, lo traduce como verbo. Y el verbo muy bien sabemos que es la acción de una oración. ¿Sí? Es la acción de una oración. Tiene el mismo sentido. Así que no cambia el significado en nada. Pero para el mensaje,
Voy a cambiar la palabra verbo por la palabra palabra. Aunque suene redundante, voy a cambiarlo. Y dice, y aquel o aquella palabra fue hecha carne. Fue hecha carne. El término palabra, pues por supuesto, para los judíos no era un término nuevo, porque ya vemos que desde Génesis se está usando ese término. Y para los griegos, Juan escribe a los gentiles, por supuesto ahí están incluidos los griegos, ellos usaban esa palabra logos para identificar también una deidad. Y quiero que entienda que Juan, él no está tratando de adaptar las doctrinas tanto del Antiguo Testamento como la doctrina de Jesús a el concepto que tenían los griegos acerca de la palabra. Quiero que entienda eso y le quede claro, porque a veces se enseña en que estos hombres estaban adaptando el mensaje a lo que ya había en cuanto a los griegos. Y no es verdad. Simplemente se está tomando la palabra griega para que estos griegos entiendan lo que ya los judíos conocen, a Dios. Y por eso entonces él está diciendo que Dios, que es la palabra, se hizo carne en la persona de Jesús. Entre ellos los griegos pensaban que Jesús no era carne, no había venido en carne, sino que era un espíritu, era una imagen, un holograma. Y Pablo está diciendo, no, Jesús no fue un holograma. Esa palabra se hizo carne. Nosotros vimos, aquí dice, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Están aquí conmigo? Entonces la palabra se encarnó. La palabra anduvo en esta tierra trayendo el mensaje de Dios. Imagínense ustedes que el propio Dios tuvo que venir a dar el mensaje a ver si la gente lo oía. Y qué increíble que hubo gente en la época que tampoco lo oyó, tampoco quiso oírlo, por X, por Y o por Z, no quisieron oírlo. Gloria a Dios por los que hemos oído esta palabra. El mismo allí, apóstol Juan, en ese capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Vámonos a la siguiente lámina. Y ahí vamos a leer lo que dice Hebreos 2, del verso 2 al 4, que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. El evangelio fue dado, lo estamos leyendo aquí, ¿por quién? Por Jesucristo. Y lo vimos la semana pasada, fue comisionado a sus discípulos. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, aquí el apóstol dice a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande, el tesoro más grande, lo vas a descuidar. Y yo quiero que me entienda, porque esta vez no lo estoy llevando a la santidad, sino al no propagarlo. ¿Sabes lo que es tener la medicina y que la puedes repartir a todo el mundo, a todo el que esté infectado, y tú digas, no, solo para mí? Y no es porque se te va a acabar, porque es eterno, es ilimitado. Entonces, ¿por qué no lo das a los demás? Cuando yo no doy el mensaje de Jesucristo a los demás, entonces aquí el Señor está preguntando, ¿cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? La Biblia dice que la sangre de los que tuvimos nosotros la oportunidad de predicarle y no lo hicimos, va a correr por nuestra cabeza. Es decir, vamos a ser culpados. El Señor nos va a culpar. Yo recuerdo, alguien me contaba y me dijo, sentí de ir a predicarle a un vecino, pero me dio pena. ¿Y cuál es su sorpresa? Que al día siguiente escucha, el vecino acaba de morir. Dios le estaba diciendo, y predica, dale la oportunidad de ser salvo, y a mí me dio pena. Wow, no está fácil, porque Dios va a demandar esa sangre. Yo te di la oportunidad. ¿Y qué pasó? Es que me dio pena. Porque a veces creemos, bueno, y el rechazo, y si nos rechazan. Y el Señor dijo, no te van a rechazar a ti, me van a rechazar es a mí. Pero libraste, exactamente, libraste tus manos de esa sangre, te libraste de esa culpa. Pero ¿sabe el peso de conciencia que le queda a la persona? Y no le prediqué. Tuve la oportunidad y no lo hice. ¿No será mejor atender a la voz de Dios? Así que yo tengo que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros queremos ocultar por pena lo que es una bendición. Y los que necesitan la bendición, entonces están hurgando, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la bendición? Yo quiero la bendición escondida. No, la bendición hay que lucirla. El anillo, el billete te lo van a robar, pero la salvación, expónla. Expónla. Molesta particularmente que los cristianos evangélicos estemos recibiendo el peor testimonio. Gente dando un testimonio del evangelio de lo peor. Yo les voy a decir algo. Nosotros somos diferentes. No nos debe dar pena decir somos cristianos evangélicos pentecostales. Nosotros marcamos la diferencia. Pero nosotros tenemos que reivindicar ese nombre con nuestro testimonio. Oye, yo no creo en los cristianos. Bueno, dame la oportunidad y yo te voy a demostrar que si habemos cristianos de verdad. Gente que refleja a Jesús. Gente que muestra a Jesús. Que la luz no la oculta, sino que la pone en alto, como dijo el Señor. Para que se vea, para que luzca, para que las tinieblas se disipen. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor, que verdaderamente los cristianos seamos cristianos de testimonio. Eso fue lo que dijo el Señor. Serán testigos. Es que queremos poner más grande la vida que teníamos a la vida que tenemos. ¿Y cuál es más grande? Porque la vida pasada de nada sirvió, de esclavitud, de oscuridad,
de enfermedad, pero la vida que ahora tengo es una vida nueva, ¿sí? Es una vida gloriosa y maravillosa. Así que el mensaje que tú tienes, eres portador de un mensaje poderosísimo, sencillo, pero poderoso, que hay que hablarlo con fe, con fe, con fe, con fe. Esa palabra se encarnó y el apóstol Pablo, el apóstol Juan, entonces el apóstol Pablo ahorita dice: no podemos callar una salvación tan grande, no hay manera de cómo hacerlo. La siguiente lámina, 2 de Corintios 3, versos 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros. ¿Quiénes son las cartas? Nosotros. Escritas en nuestros corazones, aquí, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién? ¿De quién? Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra como lo hizo Moisés, sino en las tablas de carne del corazón. Gloria a Dios. Ahora, la palabra fue hablada, la palabra fue escrita, la palabra se encarnó, y ahora leemos aquí que la palabra está en nosotros. La palabra está en nosotros. Gloria a Dios, en nuestros corazones. Y nuestro testimonio entonces lo puede leer ¿quién? Todos los hombres, el mundo. Yo tengo una vida privada, sí hay cosas que no nos interesa saberlas. Eso es privado, eso es tuyo. Pero ¿y tu forma de vida? ¿A quién está revelando? ¿A quién está reflejando? ¿A quién está mostrando? Donde tú vives, ¿marcas la diferencia? ¿O cómo te conocen? Donde tú trabajas, donde tú estudias, ¿marcas la diferencia? ¿O cómo te conocen? ¿Será que cuando digas yo soy cristiano, creerán o dirán con razón? ¿Cuáles de las dos será la respuesta? Interesante, ¿verdad? Porque nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, dice quiénes somos. Dice quiénes somos. La gente nos lee. A veces uno dice, bueno, ¿y cómo la gente se enteró? Porque la gente es observadora, observadora. Entonces usted podría decir, yo soy el mensaje de Cristo. Y está escrito en mi corazón, no en un corazón de piedra, sino en un corazón de carne que es sensible. Ahora vamos a la siguiente. Miren lo que sucede aquí con esa palabra. Hechos me dice en el verso 6, 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasaba con la palabra qué? ¿Dónde está la palabra? Dijimos ahorita. ¿Y cómo es eso que la palabra crece? Que ya me llenó el corazón y necesita llenar otro. La palabra está creciendo. La palabra está creciendo. Y entonces, cuando la palabra crece, sucede lo que dice un poquito más abajo. Los discípulos es decir, no es suma, es multiplicación. Uno no suma a otro. Uno puede ganar ¿cuántos? Muchos. Porque se multiplican. ¿Eres un qué? Un multiplicador. Un multiplicador. Quiero que entiendas esto. Tú no eres simplemente un contenedor.
Cuando digo contenedor es hermético. Tienes algo y no lo sueltas. No, sí, eres un contenedor porque lo tienes dentro de ti, pero tiene una abertura. ¿De qué sirve un vaso si no tuviera una boca? Dígame, ¿de algo sirve? ¿Cómo se llama? De adorno, de más nada. Pero cuando uno tiene un vaso y sirve, tiene boca, ese se usa. Se llena, se vacía, se llena, se vacía, se llena, se vacía. Así que es necesario que nosotros nos llenemos, crezcamos y nos multipliquemos. El segundo verso dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora. ¿Cómo? ¿Ah? En abundancia, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en sabiduría. Cuando yo empiezo a indagar, a escudriñar acerca de Jesús, se produce algo en nosotros y es hambre. Y hambre por conocerlo, no solamente en la lectura, sino también en la oración. Y no se despierta en nosotros, es por nuestra falta de constancia. Y si tú eres la única luz en tu casa, imagínate si te apagas. Por eso, enciéndete. Si tú eres la única luz en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en el colegio, no te puedes apagar, tienes que encenderte. ¿Sí? Tú podrías darle al switch del que tienes al lado aquí y decirle, hermano, enciéndete, alumbra, da luz. Como la palabra está en ti, haz lo mismo que dijo Jesús, o di lo mismo que dijo Jesús. Tócale el switch y dígale, hágase la luz. Hágase la luz. Y la respuesta es que la luz se hizo. Es decir, que a partir de hoy tú vas a iluminar. Mira lo que dice Hechos 12:24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todo ser viviente nace, crece y se reproduce, se multiplica. Y la palabra crecer no se refiere simplemente a que la iglesia se llene, las sillas se llenen, sino se refiere a que yo no me quede en la inmadurez, sino que yo vaya día tras día creciendo. El cuerpo humano está en constante cambio. Desde que llega el espermatozoide al óvulo, comienza un periodo en el cual se crea el ser humano o se engendra el ser humano, y a partir de allí tiene cambios toda su vida. ¿Cierto o falso? Pero aquí hay algo interesante, que si nuestro cuerpo constantemente, diariamente está cambiando, el cuerpo de Cristo diariamente tiene que cambiar, tiene que crecer. Nadie tiene tiempo, es verdad. Pero por eso es que estamos como estamos. Porque no le damos tiempo al que realmente merece nuestro tiempo. No ponemos a Dios de primero y entonces queremos recibir la bendición de primero. No, que ese no es el orden bíblico. El orden bíblico es búscame primeramente a mí y todo lo demás te vendrá por añadidura. Tal cual, todo lo demás te vendrá por añadidura.